Seduciré al Duque del Norte. Capítulo 11. La Reina del Norte. Después de que la verdad finalmente saliera a la luz, el trato que Selina y Calcium tenían ya no tenía mayor sentido. El ambiente entre ambos también había cambiado. Sin embargo, tal como él lo había prometido, guió a Selina hasta el sótano del castillo Lembir, iluminado tenuemente por antorchas y lleno de antigüedades. Una vez allí, él le entregó un libro que en realidad eran los registros del mago del que le había hablado, pero dado que este era de otro mundo, Calcium era incapaz de entender lo que decía en su interior, algo que no sucedió con Selina, quien, tan pronto hojeó entre las páginas, se sorprendió de entender cada palabra. El mago explicaba la magia como si fuera algo tan natural como el clima. En tiempos donde los truenos y relámpagos eran atribuidos a la voluntad de Dios, la magia también era percibida como un fenómeno que solo aquellos que la entendían podían realmente ver. El registro era extenso, más de lo que esperaba, e impaciente por encontrar lo que buscaba, Selina decidió saltar algunas partes hasta llegar a la conclusión. Al final, encontró las palabras que lo cambiaron todo. Es posible regresar al mundo del que viniste. Esa simple frase resonó en su mente como un eco interminable, golpeando su pecho con fuerza, haciéndole sentir un torbellino de emociones. Calcium había mencionado que volver a su mundo solo se trataba de una posibilidad, pero ahora lo tenía confirmado. Ella realmente podía regresar, pero esa idea ya no le resultaba tan emocionante. Creo que debería leer todo el libro para entenderlo mejor, musitó ella como si tratara de evitar el peso de la situación. A su lado, con una resignación que casi dolía, Calcium asintió. Me gustaría que te quedaras, pero no quiero obligarte a elegirme. No podría soportar la idea de que sientas que te he arrebatado tu vida, ni mucho menos que tu corazón me odie por eso. Así que haz lo que necesites hacer. Cuando lleguemos a la entrada de ese otro mundo, aún podrías cambiar de opinión. ¿Quién sabe?, dijo finalmente, intentando mostrarse generoso, pero dejando claro que si pudiera, sería todo lo contrario. Selina sintió el peso de su decisión. La cubierta de cuero del libro se sentía áspera bajo sus dedos, mientras su corazón oscilaba entre ambos mundos y su amor por él. Más tarde, tras pasar horas leyendo, Selina dejó el libro a un lado y hundió la cara en la cama. Se frotó los ojos adoloridos, pensativa. El mago Sonsulek incluso había incluido un mapa de las montañas Masu, lo que facilitaba calcular el punto exacto donde podría abrirse una puerta dimensional. Visualizar el lugar resultaba mucho más sencillo que memorizar las coordenadas abstractas, pero cuando lo encontrara, ¿luego qué haría?, se preguntó. Calcium solo le había pedido que le avisara cuando tuviera los cálculos listos, pero no habían discutido los detalles de lo que sucedería después. Su mente entonces empezó a tejer escenas dramáticas, imaginándose a Calcium lanzándose frente a la puerta dimensional, rogándole que no se fuera, o peor aún, viéndose forzados a separarse bajo una tormenta de nieve. Estaba siendo absurdamente melodramática, pensó Selina, sacudiendo la cabeza y enterrando el rostro en la almohada para silenciar sus pensamientos vergonzosos, pero aunque cerrara los ojos, la imagen del rostro sonrojado de Calcium seguía apareciendo, mirándola con una mezcla de dolor y despedida. ¿Lloraría si se fuera? Si Calcium lo hacía, Selina estaba segura que se rendiría al instante, pero nuevamente sacudió esos absurdos pensamientos. El amor también tenía su momento. Tal vez si se separaban ahora, en el apogeo de su pasión, dejarían un recuerdo imborrable y perfecto. Un amor congelado en su forma más pura y ardiente. Se consoló con esa idea, pero justo cuando comenzaba a sentirse algo más tranquila, un quejido escapó de sus labios. ¿Cómo podía pensar que eso era un consuelo? En los días siguientes, Calcium había estado increíblemente ocupado. A veces Selina apenas podía verlo y cuando lo hacía, era solo un vistazo fugaz durante sus entrenamientos matutinos. Las comidas se habían reducido a encuentros rápidos y sus horas de sueño eran tan cortas que parecían apenas una siesta. Era solo por las noches que Calcium se acomodaba a su lado y la abrazaba hasta que ella se quedaba dormida profundamente. Esa rutina se fue repitiendo una y otra vez hasta que, finalmente, una noche, Selina encontró la entrada al mundo en el que ella vivía originalmente.
La salida del castillo fue silenciosa como solemne, pero subir las montañas de Mazu resultó ser toda una proeza para Selina. El terreno era indomable como las emociones que ella trataba de esconder y aunque estaba entrenada para situaciones exigentes, sus piernas parecían ya no soportar el trajín. Afortunadamente para ella, el sol ya comenzaba a ponerse y Calcium decidió que debían hacer una pausa para descansar mientras comenzaba a preparar el campamento. Cuando terminó, él calentó un poco de agua y pronto se arrodilló ante ella quitándole los zapatos para luego masajear sus pies. El calor del agua tibia combinado con las manos firmes de Calcium hicieron que Selina soltase un suspiro de alivio. Él trabajaba con tal dedicación que no pudo evitar preguntarse de dónde había aprendido a cuidar tan bien de alguien, y al notarlo, Calcium sonrió de lado como si fuera un secreto solo de él. Después de unos minutos de silencio cómodo, Calcium se levantó para lavarse, y sin querer quedarse sola, Selina decidió seguirlo bajo el pretexto de devolverle el favor. Juntos se lavaron bajo el frío riachuelo. El agua era helada, pero ni eso pudo enfriar la chispa que crepitaba entre ellos. Y mientras le frotaba la espalda, Selina soltó una risa juguetona lanzándole bromas sobre su impresionante físico. Si te gusta tanto, siéntate libre de tocar, dijo Calcium en un tono provocador. Y claro, Selina no necesitó que se lo dijera 2 veces. ¿Quién podría resistirse a semejante invitación? Sin embargo, lo que siguió fue más que un simple juego. El aire se cargó de una tensión distinta, más profunda. En medio de ese silencio, Selina se acercó con suavidad y le acarició la mejilla, sus dedos deslizándose con ternura. «Eres realmente hermoso, Calcium», susurró casi sin quererlo. ¿Qué más?, preguntó sorprendiéndola. ¿Estaba pidiendo más halagos? La pregunta la descolocó, pero Selina no dudó, así que comenzó a enumerar todo lo que amaba de él: su frente amplia, su nariz recta, esos labios suaves que tanto la tentaban, su cabello plateado como la luna y esos ojos tan profundos y tranquilos como un mar en calma. Cada palabra salía con sinceridad y a medida que lo decía, los ojos de Calcium se suavizaron como si cada alabanza fuera un bálsamo para él. El momento se volvió tan íntimo que el mundo pareció detenerse cuando Calcium se inclinó hacia ella. Con la frente apoyada en la de Selina, susurró entonces: «No serías capaz de abandonar a un hombre hermoso, ¿verdad?». Y de repente Selina lo entendió todo. Ese era el plan de Calcium, el que había estado guardando en silencio esperando el momento adecuado. Calcium había sido implacable en su misión de seducir a Selina, y aunque ahora permanecía en completo silencio, ella no dejaba de darle vueltas en su mente intentando convencerse de que esa calma era lo mejor. Si no, su cerebro probablemente colapsaría. Al llegar a la cima de la montaña, un paisaje surrealista se desplegó ante ellos. Un valle oculto entre las montañas lleno de bosques verdes y campos de flores que vibraban de vida. Pero lo más impresionante eran las criaturas colosales que se movían con total serenidad, como si fuesen parte del entorno observándolos en silencio. Las horas pasaron y cuando el cielo se tiñó de naranjas y púrpuras, el paisaje comenzó a cambiar de nuevo. El viento soplaba con fuerza y finalmente ante ellos apareció el punto de retorno. Un vórtice flotando en el aire, un portal que absorbía todo a su alrededor. «Parece que hemos llegado. Ahora tendremos que saltar», dijo Calcium con naturalidad, y al escucharlo, Selina lo miró con los ojos abiertos como platos. ¿Se había vuelto loco? Esa cosa estaba en medio del aire. ¿Y sí? La idea de saltar al abismo era aterradora, pero lo que más le asustaba era regresar al lugar de donde venía. Pero Calcium, en cambio, esbozó una sonrisa segura. «No estás sola, Selina. Si tú saltas, yo salto». Selina parpadeó sorprendida por las palabras que parecían sacadas directamente de Titanic, pero los ojos de Calcium no mostraron dudas. Era como un refugio en medio de la tormenta. Aún así, la mente de Selina se llenó de dudas. ¿Qué pasaría con el ducado, su gente, todo lo que había construido? ¿Qué pasaría con la guerra que se cernía sobre Lembir? «Bueno, ya he hecho los preparativos para ello. ¿Por qué crees que estuve trabajando tan duro en los últimos días sin poder pasar mucho tiempo contigo?» Selina lo miró incrédula. ¿Había preparado todo solo para estar con ella? Pero en mi mundo ni siquiera hay un brazalete que pueda traducir nuestro idioma. «Entonces aprenderé tu idioma». Pero en Corea no podemos
podrás ser un duque, puedo cuidar de ti económicamente, pero... Eso es todo lo que necesito. Eso es una locura. Selina sacudió la cabeza. ¿Cómo podía simplemente dejar todo atrás? Oh, pero en respuesta, él la miró intensamente y dijo: Porque nada de eso importa si no te tengo a ti. No me importa el título ni las tierras, lo único que me importa eres tú. El corazón de Selina se desbordó, incapaz de contener las emociones que se arremolinaban dentro de ella. Quería decirle que no merecía tanto amor, que no era justo que él renunciara a todo por ella, pero antes de que pudiera hablar, Calcium continuó: No quiero que seas infeliz, quiero que seas feliz conmigo. Las lágrimas inundaron los ojos de Selina y en ese momento comprendió la magnitud de lo que Calcium estaba ofreciéndole. Un amor puro, inmenso, incondicional. Un amor que ella no se atrevería a rechazar, porque sabía que si lo hacía, se arrepentiría para siempre. Yo también quiero que tú seas feliz, Calcium. No quiero que te arrepientas de haber dejado todo por mí. Calcium sonrió. No me arrepentiré. La felicidad es estar contigo donde sea que estemos. Entonces, ¿qué es lo que quiere tu corazón? ¿Saltar o volver al Lembir? Selina tomó aire sintiendo que sus miedos se desvanecían poco a poco. Con Calcium a su lado, el futuro ya no parecía aterrador, así que tomó su mano segura de lo que haría y quería. Entonces, vivamos juntos y felices para siempre. Calcium apretó su mano en respuesta y sin una palabra más, ambos corrieron hacia el acantilado dispuestos a saltar hacia lo desconocido, porque juntos cualquier destino era soportable, incluso si eso significaba morir. Sin embargo, en el último momento, un pensamiento claro surgió en el corazón de Selina, haciendo que ambos se detuvieran abruptamente y tropezaran al borde del abismo, dejando en claro que ambos habían hablado muy en serio sobre lo de saltar juntos, pero había una confesión que ella aún no había hecho y necesitaba que Calcium supiera. También eres importante para mí. Ahora lo sé. Eres mucho más importante que el mundo en el que solía vivir. Lo más importante para mí es estar donde tú estés, Calcium. Calcium se quedó en silencio. Sus palabras se atascaban ante esa revelación inesperada. Selina. La voz de Calcium, profunda y cargada de emoción, pronunció su nombre como si fuera una promesa. Muchas gracias por elegirme. El pecho de ambos se hinchó con emociones que apenas podían contener. Sus corazones latían al unísono, y en ese instante supieron que en cualquier mundo y en cualquier idioma, vivir felices para siempre era suficiente. No, era más que perfecto. Calcium debía haber perdido la cabeza. ¿De qué otra forma se explicaba que hubiera peleado contra una bestia demoníaca, la hubiera domesticado en minutos y ahora sugiriera regresar montados en ella como si fuera un paseo en pony? Pero allí estaba él, hablando con la seguridad de alguien que tiene un plan maestro, y bueno, sí, lo tenía. El plan era simple, aunque algo delirante. Primero, ahora que Selina había decidido quedarse en Lembir, dirían que pertenecía a una antigua raza extinta capaz de domar bestias demoníacas, y para justificar la falta de información sobre su pasado, inventaría que había perdido la memoria y que gracias a su reciente viaje, la había recuperado. Claro, todo sonaba a un argumento sacado de un manhwa, pero en un mundo donde la magia existía, la idea no era tan absurda, ¿verdad? El problema fue que, cuando llegaron, Calcium intentó contar su historia. Los soldados lo miraban boquiabiertos, mientras él relataba con su seriedad característica cómo Selina era prácticamente una deidad domadora de bestias. La transformación de villana a semidiosa parecía un salto demasiado grande. Ese Calcium, a pesar de ser un brillante estratega, se vio completamente fuera de su zona de confort al intentar vender una historia tan fantástica. Sus palabras crujían como una puerta oxidada y su actuación recordaba a la de un actor novato en una obra de teatro mal ensayada. Ay, Selina, viendo cómo todo se desmoronaba rápidamente, decidió actuar antes de que la situación se volviera insalvable. Ocultando su exasperación, caminó con calma hacia la bestia y, sin dudarlo, acarició su melena con suavidad. El monstruo, lejos de resistirse, emitió un gruñido bajo y hasta lamió su mano como si fuera un cachorro. Ese simple gesto fue mucho más convincente que todo lo que Calcium había dicho. Los soldados soltaron un grito de asombro. Selina, que había llegado montada en una criatura imponente, ahora la controlaba con una facilidad pasmosa. De repente, la idea de que pertenecía a una raza antigua y poderosa ya no parecía tan descabellada. Una mezcla de superstición y asombro se apoderó del lugar, y lo que comenzó como una mentira inverosímil, ahora parecía más real que nunca. El plan de Calcium, por absurdo que fuera, pues había funcionado.
Con el regreso de Calcium y la guerra inminente, todos en Lenvir comenzaron a prepararse para enfrentarse a las fuerzas de Larsen, aunque la confianza reinaba entre ellos. Los rumores sobre la ausencia del duque ya se había propagado, y eso formaba parte de su estrategia, confundir al enemigo con información errada. Sí, era un plan sencillo pero efectivo. La lógica era simple. Si llevabas a Calcium al frente, la victoria estaría más que garantizada. Pero si era así, ¿cuál era el motivo de esa reunión entonces? Selina seguía confundida por eso. Uno de los sirvientes estaba a punto de responder, pero Calcium se adelantó y con su voz firme le explicó. Por razones más allá de la batalla en sí, respondió, y el aire de la sala pareció llenarse de anticipación. Selina se inclinó un poco hacia adelante, intrigada. Sabía que cualquier cosa que Calcium tuviera en mente no sería simple. Una plebeya hirió al príncipe heredero y el duque de Lenvir empuñó su espada para protegerla. Aunque ganemos esta guerra, eso solo daría pie a más conflictos y enfrentamientos interminables. Bueno, eso tenía mucho sentido, pero ¿por qué no simplemente eliminar al príncipe?, cuestionó ella. La dureza y el sentido práctico del norte estaban presentes en todos ellos, incluida Selina, quien parecía encajar perfectamente, pero Calcium explicó con más detalle. Eliminar al príncipe no basta. Para erradicar por completo el poder que aún controla, tendríamos que deshacernos de la mitad de los nobles de Lenvir. Y aunque el príncipe desaparezca, siempre habrá otro dispuesto a tomar su lugar. El deseo por el control de Lenvir no va a desaparecer. La conversación giraba en torno a causas, justificaciones y poder. Calcium no solo quería ganar la batalla, sino asegurar la estabilidad a largo plazo. Pero había un problema. No importaba lo que el príncipe heredero hiciera, no podían justificar oficialmente hacerle daño. Entonces, ¿cuál era el plan? Será algo más simbólico, pero requerirá tu consentimiento antes, dijo Calcium con un tono más que serio, como si lo que estaba por decir tuviera un peso mayor. Selina, aún intrigada por la idea, asintió. Ya había accedido a montar en el lomo de una bestia salvaje. ¿Qué más podría pedirle Calcium que fuera más insensato? Además, confiaba en que no la pondría en peligro. Convertirte en mi reina, en la reina del norte. La sonrisa de Selina se desvaneció lentamente. Había imaginado que su papel sería algo simbólico, tal vez como una figura espiritual, como una diosa para su pueblo, pero Calcium no hablaba de ese tipo de simbolismos. Y aunque él era un duque, su plan era mucho más ambicioso: coronar a Selina como la auténtica reina del norte, con todo lo que eso implicaba. Pero una cosa era fingir ser una villana, actuar como una desvergonzada, simular ser una diosa, pero otra cosa muy distinta era ser la reina de todo un imperio. ¿Cómo podía ese hombre planear convertir un ducado en un reino y de paso a ella en su reina sin siquiera pestañear? Lo he pensado bien, dijo Calcium sin perder su compostura. Incluso he pensado en cómo se llamará nuestro reino. Silinia, en tu honor. Selina soltó una risa nerviosa al escuchar aquello. ¿Y luego qué? ¿También imprimiría monedas con su cara? Exactamente. Calcium sonrió suavemente. Tu rostro estará en cada moneda, todos conocerán tu nombre, y cada vez que alguien use dinero en el reino será tuyo. Las palabras de él no solo eran parte de una estrategia, eran una promesa de entregarle todo, de hacerla parte de su mundo de una manera que ningún otro podría haber imaginado. Calcium, no necesitas hacer todo eso por mí, murmuró ella con una sinceridad que la desbordaba. Pero para mí no es suficiente. No hay nada que pueda darte que sea demasiado grande. Te mereces el mundo entero, Selina, mi mundo, todo lo que tengo a ti, mi reina, mi diosa. El amor de Calcium era tan dulce y poderoso que sentía que no podía rechazarlo, no cuando él se ofrecía de esa manera tan pura y total. Inclinándose, lo besó con una pasión que los consumió por completo. No había dudas, no había reservas. Quería a Calcium y lo quería todo. Él, por su parte, respondió abrazándola. La noche avanzó y los dos quedaron envueltos en una espiral de deseo y amor. El aire se cargó de la intensidad de sus emociones y en medio de susurros y promesas, Selina sintió que finalmente tenía al hombre que siempre había querido. «Eres mío», susurró ella, mientras lo miraba con deseo, «y lo serás por siempre». Un hombre que no solo estaba dispuesto a darle el mundo, sino que la hacía sentir como su centro.
Pero ser reina era todo menos sencillo y Selina lo sabía. Aunque muchas manos ayudaban con los preparativos, la responsabilidad final siempre recaía en ella y en Calcium. No importaba cuánto papeleo se generaba o cuántas decisiones se delegaban, al final todo pasaba por su aprobación. Y en ese momento debían lidiar con el testimonio de la señora Janet, la única testigo que podía revelar la traición del príncipe heredero, y para resolver eso debían hablar directamente con ella. La señora Janet no había sido encerrada en un calabozo pese a su crueldad, aunque la torre en la que estaba no se diferenciaba mucho de una prisión. Las paredes de piedra cubiertas de musgo y el suelo polvoriento contrastaban drásticamente con la vida de lujo que Janet había conocido. A pesar de todo, seguía conservando su orgullo. Su vestido estaba impecable y aunque se veía más demacrada, no permitía que las circunstancias la quebraran. Al llegar allí, Calcium fue directo al grano. Necesitaban que ella testificara en contra de Larsen, y al escucharlo, los ojos de la mujer brillaron con una mezcla de esperanza y desesperación. Aún era útil para Lenby. Entonces Janet se postró en sus rodillas y comenzó a rogar por una segunda oportunidad, aferrándose a esa pequeña esperanza. Pero Calcium, firme y frío como siempre, negó. Lo único que podía hacer por ella era ayudarla a establecerse en Nyon, y eso era demasiado. Pero Janet no lo aceptó. No quería eso, quería quedarse en Lenbyr. Ya no eres necesaria aquí, Janet, dijo sin crueldad, pero con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier insulto. Y con esas palabras, Janet cayó al suelo, derrotada. Tu testimonio facilita las cosas, pero no es imprescindible. Si no quieres hacerlo, puedes negarte, añadió con una calma aterradora. La mujer entonces comenzó a musitar que jamás dejaría Lenbyr. Sus sollozos incongruentes parecían más los de una mujer enloquecida, pero Calcium fue firme. Janet no merecía estar allí. Lenbyr ya no era su hogar. Tienes hasta mañana para decidir si testificar o irte en paz. Las lágrimas brotaron de los ojos de Janet, pero Calcium se limitó a darse la vuelta y envolver a Selina con su brazo. Mientras salían de la torre, Selina miró una última vez a Janet, quien seguía en el suelo sin moverse como si ya estuviera muerta. El aire fuera de la torre era más ligero, pero el pensamiento de lo que acababa de presenciar pesaba en la mente de Selina. La venganza que tanto había anhelado por Airel ya no tenía el mismo sabor. Janet había caído tan bajo que ya ni siquiera valía la pena. Y a la mañana siguiente, las noticias la golpearon como un rayo. En su último intento desesperado, la señora Janet se había quitado la vida, dejando así expuestos sus sentimientos más profundos. Lo que más amaba Janet no era en realidad Lenbyr, ni siquiera su honor o su vida de lujos, no, sino la imagen de sí misma como una elegida, como alguien que pertenecía a ese lugar. Tal como Calcium dijo, los preparativos se completaron en un tiempo récord, y todo lo que quedaba era partir. Así que, con una orden breve, el ejército se puso en marcha, y aunque la imagen de los soldados en fila era impresionante, al salir del castillo la gente se aglomeraba en el camino observando con asombro y pronto los vítores comenzaron a resonar. Pero para Selina, que siempre había estado acostumbrada a los aplausos de las multitudes, aquello era diferente, era algo mucho más grande. El miedo en los ojos de la gente era notorio y de repente Selina tuvo una idea. Sin decir una palabra, tomó el arco que llevaba atado a la silla, encendió la punta, tensó la flecha y apuntó hacia el cielo, mientras la multitud observaba en un silencio expectante. Solo entonces soltó la cuerda y la flecha voló, partiendo el aire hasta clavarse en la bandera de Alkin, la cual ardió con fuerza, como una promesa de que la victoria sería de Lenbyr. El silencio se rompió con un estallido de vítores. Los aplausos antes contenidos ahora resonaban con furia. Selina sonrió con modestia, aunque claramente disfrutaba del momento. Calcium y sus guardias la miraron con admiración, sorprendidos por el improvisado espectáculo. Ella no solo había creado una ceremonia de marcha, sino que había plantado la semilla de un mito. Y así fue como comenzó la leyenda del reino de Selinia. Días después, ya en los barracones, el ruido del exterior apenas se escuchaba al entrar, lo que brindaba un respiro después de las tensiones de los días pasados, pero pese a todas esas comodidades, Selina no podía evitar la preocupación por su duque. Uno de los guardias que siempre la escoltaba trató de tranquilizarla como si la batalla allá afuera fuese solo un trámite. Las dudas rondaban su mente hasta que, antes de que pudiera volverse loca, la carpa se levantó y Calcium entró.
Selina se puso de pie de un salto inspeccionando cualquier herida en él, y Calcium sonrió de medio lado. ¿Esperabas que no lo lograra? Si estás tan preocupada, puedes revisarme a fondo. Susurró Calcium, su voz baja y rasposa, tan grave que envió un escalofrío por la espalda de Selina, y sin decir una palabra más, esta empezó con su inspección, desabrochando el resto de los botones con manos temblorosas. La armadura resonó al caer al suelo como si el peso de la batalla también desapareciera. Bajo la camisa, la piel de Calcium estaba tan suave como siempre, sin señales de heridas. Selina recorrió descaradamente su pecho desde la clavícula hasta el ombligo. Voy a revisar todo. Todo, susurró ella con una sonrisa atrevida. Y solo así, la temperatura en la tienda se elevó. Y sí, la batalla afuera podría haber terminado, pero otra estaba a punto de empezar. Y tras un largo y feroz encuentro, ambos terminaron relajándose dentro de la bañera, dejando el agua caliente relajar sus músculos exhaustos. Poco después, Selina, que había estado escuchando atentamente la plática de Calcium, levantó la cabeza de repente para mirarlo con una ceja arqueada. ¿Por qué Calcium había dejado escapar a Larsen? Sabía que él no era el tipo que permitía que sus enemigos se fueran ilesos, y mucho menos si este era el príncipe. A veces, dejar que alguien corra un poco antes de caer hace que la caída sea mucho más placentera. La suavidad en su gesto contrastaba con las palabras llenas de amenaza, y Selina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese príncipe baboso había cavado su propia tumba al meterse con Calcium. Mientras tanto, Larsen se encontraba en una situación desesperada. El camino de huida que había intentado tomar estaba bloqueado, y cada vez que intentaba avanzar, Calcium parecía estar a un paso por delante. Los días pasaron como una tortura. Y sí, los días que había comandado con poder ahora solo eran una sombra de sí mismos, luchando por sobrevivir. Calcium lo había reducido a eso, a un hombre que no podía soportar la presión, quebrado por el miedo. Las tropas reales, que una vez habían sido su mayor orgullo, ahora se reducían a un puñado de soldados agotados y hambrientos. Cada día que pasaba, Larsen sentía el filo de la espada de Calcium más cerca, como la sombra de un segador. Y mientras luchaba por seguir adelante, finalmente, Larsen vio la bandera de alguien ondeando en la distancia. Finalmente había llegado a la frontera, pensó con alivio. Pues si lograba cruzarla, podría sobrevivir y escapar del infierno en el que estaba sumido. Pero antes de que pudiera alcanzar esa salvación, una flecha cortó el aire rozando su oreja. Larsen gritó enloquecido, dando órdenes de que mataran a los hombres de Calcium, pero los soldados frente a él no movieron ni un solo músculo. ¿Qué esperan? Les estoy dando una orden, ¿por qué no obedecen? Gritaba Larsen, y solo entonces desde la distancia una voz pequeñita resonó con fuerza. ¿Por qué no te obedecen? Eso es porque ellos ya no son tus soldados. El príncipe heredero, sorprendido, levantó la vista para ver a la princesa Yarriel descendiendo, rodeada por sus propios guardias. Ahora yo soy la reina de Alkin. Y tú no tienes lugar aquí. Oh, finalmente había llegado su momento. Ojo por ojo y diente por diente, tal como le había dicho Selina alguna vez. Tras la sorpresiva muerte del rey, su decisión de nombrar a Yarriel como sucesora y destronar al príncipe Larsen dejó a muchos perplejos. La situación era tan convenientemente perfecta que Selina no pudo evitar pensar que todo había sido meticulosamente orquestado por la reina Meryl. Sin embargo, Yarriel, ahora mucho más segura y decidida, presentó dos propuestas audaces: reconocer a Lenvir como una nación independiente y establecer un pacto de no agresión durante su reinado. ¿Tentador? Un poco. Pero entonces Yarriel lanzó su última carta. Ofreció el palacio rompible del príncipe Larsen y la primera fila para su ejecución. Esas palabras hicieron que una sonrisa verdadera se formara en los labios de Selina, quien finalmente apretó la mano de Yarriel con un poco más de fuerza de la necesaria, notando cómo la niña se tensaba bajo su agarre. Una última cosa, dijo Selina, su tono como un dulce veneno. Tú y yo somos reinas ahora, ¿verdad? Entonces espero que dejes de comportarte como si estuviéramos jugando a las princesas. Yarriel parpadeó sorprendida por el abrupto cambio de tono, y antes de que pudiera responder, Selina soltó su mano y se dio media vuelta manteniendo esa sonrisa enigmática. Es bueno que nos respetemos mutuamente, ¿verdad? Concluyó con una ligereza que contrastaba con la amenaza subyacente en su voz.
El palacio rompible que Jarry le había otorgado a Selina era el mismo palacio privado donde se había enfrentado a Larsen con una daga. No había centinelas en la entrada, probablemente porque el propietario ya no estaba allí. El lugar estaba en el mismo estado en el que Selina había escapado, un espacio construido claramente para el sucio placer de ese monstruo, pero ahora finalmente podrían cerrar ese capítulo de sus vidas. Selina entonces demostró su intención con claridad, volcando la mesa, los jarrones y platos que se estrellaron contra el suelo con un estruendo ruidoso. La bestia a su lado comenzó a destruir el mobiliario con una energía renovada junto a su enorme mascota, desmoronando todo en un satisfactorio caos. El placer de ver el palacio del príncipe desintegrarse era palpable. Todos continuaron su trabajo hasta que el edificio colapsó completamente, dejando solo escombros, al igual que los días de la tiranía de Larsen. Con todos los acontecimientos pasados, se supo que June había vuelto a escapar, aprovechando la ausencia de los señores de Lembir. Pero días después, esta misma apareció ante ellos con la noticia de que finalmente había encontrado el testamento de Airel, el cual más bien era un papel sucio y desgastado. Sin embargo, este ya no tenía la misma importancia. El juicio del príncipe ya estaba en proceso y ahora el testamento solo podría servir para limpiar el nombre de Airel, no para cambiar el rumbo del juicio. No obstante, Selina, sin dejarse impresionar, tomó el papel y en un acto inesperado lo lanzó hacia una antorcha cercana. El papel se quemó rápidamente, convirtiéndose solo en cenizas. June, quien no esperó esa acción, gritó con la intención de correr hacia Selina, pero fue bloqueada por los guardias y arrojada al suelo. La muchacha gritó y la maldijo, pero Selina solo se encogió de hombros. Sé que tu vida no ha sido fácil, pero has usado tus habilidades para hacer el mal, y ya que eres tan buena escapando, hazlo. Huye lejos de Lembir, susurró Selina cerca de su oído, antes de ver cómo June era arrastrada fuera de la mansión, su griterío resonando en la distancia. Y una vez que la calma regresó, Selina se volvió hacia Calcium con una sonrisa juguetona. Sacó de su manga el testamento intacto, revelando que June había sido engañada por uno de sus propios trucos. Y aunque el testamento de Airel ya no era de utilidad como evidencia, al menos ahora podrían conocer la verdad desde la perspectiva de esta. Sin embargo, el testamento de Airel en realidad resultó ser una carta, la cual comenzaba con un arrepentimiento sincero y una declaración de amor que se había convertido en una traición. Para el duque de Lembir, lo siento, me he enamorado de otra persona. Lamento tener que pagar con traición el favor que su gracia me ha concedido. Para darle una excusa, me sentía muy sola. Escuchar siempre cómo debía ser o cómo debía actuar me atormentó mucho. Sin nadie a quien acudir, recurrí a un hombre que no era mi marido. Y sé que no tengo excusa. Soy una horrible persona. No sé cómo mantener mi puesto y no tengo confianza. Tampoco tengo la intención de proteger a Lembir y tuve al hijo del hombre equivocado. No importa cuánto me disculpe, no puedo convertirme en su duquesa. Así que estoy escribiendo esto esta noche porque me iré con él. No revelaré mi rostro a los círculos sociales tanto como me sea posible y viviré tranquilamente. Espero que no esté demasiado enojado. Muchas gracias por elegirme y aceptarme en este poco tiempo, duque. Y aunque sea desvergonzado de mi parte, espero que encuentre la felicidad. Debajo de esa confesión, una horrible mancha de sangre formaba la palabra príncipe heredero. Selina dobló la carta con cuidado. La palabra príncipe escrita en sangre era la única evidencia de la verdad cruel sobre Airel y Larsen. La carta desmentía la imagen de un amor apasionado que en realidad había sido solo una ilusión unilateral. Y sí, la verdad a veces resultaba cruel, y en este caso quizás no valía la pena revelarla. Finalmente, Selina pasó la carta a Calcium y sin vacilación, él la arrojó al fuego. El papel se consumió de inmediato como si nunca hubiera existido, borrando la tragedia de Airel y los errores del pasado con sus cenizas. La mañana del juicio llegó con un aire más pesado de lo habitual, y tras una breve ceremonia de protocolo, el juicio del ex príncipe heredero comenzó. Aquella figura imponente que una vez tuvo Larsen ahora se veía reducida a un cadáver ambulante. El hombre que solía correr, gritar y desafiar con altivez apenas podía emitir un gemido. Mientras tanto,
Los cargos contra él no dejaban de acumularse. Testigos se levantaban uno tras otro señalando a Larsen, descargando sus propios crímenes sobre él para salvarse. Al término de estos, el juez enumeró cada uno de ellos: malversación, secuestro, violación, el asesinato a Rosalind Yolan, el intento de abuso a la actual reina del Envir, y la cereza del pastel, envenenamiento al rey. Una acusación directamente encabezada por Jariel. En total se sumaron más de 158 acusaciones contra él y el veredicto final fue despojarlo de todos sus derechos como miembro de la familia real y de su apellido, siendo confinado de por vida en el Palacio Norte en una prisión fría y solitaria. Sí, para cualquiera ese destino podría parecer demasiado indulgente, pero para Larsen fue mucho peor que la muerte. Con el juicio terminado, Selina y Calcium emprendieron su regreso al Envir. Mientras se alejaban del Palacio Imperial, Selina no podía dejar de darle vueltas a algo que le había inquietado. La reina Meryl y Jariel, quienes parecían haber abandonado su obsesión con Calcium, ahora parecían estar fijando sus miradas en ella. Y por si fuera poco, el tema de matrimonio había sido mencionado. Sí, fue una situación extraña pero divertida, sobre todo al recordar cómo Calcium casi explota de celos al escuchar la propuesta. Sin embargo, las palabras de Jariel no dejaban de resonar en su cabeza. Selina nunca había pensado en ello con detenimiento. El matrimonio siempre había sido una formalidad innecesaria, es decir, eran tan naturales el uno para el otro que se olvidaban de las costumbres de la sociedad, pero ¿y los demás? El mundo no solamente era de ellos. Prueba de ello fueron las innumerables propuestas de matrimonio que Calcium había recibido incluso cuando estuvo por comprometerse con Eirel o cuando Selina misma ocupó su lugar. Oficialmente él seguía soltero, lo que significaba que, en teoría, cualquiera podría proponerle matrimonio, y de repente, la seriedad de esos pensamientos cobró más fuerza. El amor que ellos compartían no era el mismo que veían en los demás. Era un amor que no buscaba poseer, sino amar en libertad. Ese pensamiento también llenó su corazón de felicidad, y sin pensarlo, se lanzó sobre el regazo de Calcium abrazándolo con fuerza. «Te amo», susurró. Calcium, sorprendido, la abrazó suavemente. «Yo también te amo», respondió con una sonrisa. «Eso significa que eres mío también», bromeó ella, aunque su tono era más serio que otras veces. «Absolutamente». Calcium sonrió con una ternura que solo él podía mostrar. «Entonces, ¿qué hay del matrimonio?», preguntó ella de repente, haciendo que el corazón de Calcium diera un vuelco. El ambiente se llenó de una tensión extraña y Selina lo miró confundida por la reacción de Calcium. «Pensé que dijiste que el matrimonio era un error. Dijiste que no podrías estar con alguien que no tuviera una personalidad amable y abierta. Y bueno, yo, pues, no soy precisamente eso», explicó él. Selina repasó mentalmente sus conversaciones y recordó vagamente un comentario que había hecho sobre el matrimonio. Pero qué bocón había sido, pensó. Lo dije antes de conocerte bien. Tu honestidad y tu forma directa de ser son lo que más valoro, Calcium. No me interesa una personalidad perfecta o demasiado pulida. Me gusta como eres. Calcium parecía todavía un poco escéptico, pero Selina podía ver cómo su dureza comenzaba a desmoronarse. De hecho, prefiero a alguien como tú, sincero y sin pretensiones. Además, nunca en mi vida conocí a un hombre que dijera cosas tan dulces como lo hace mi Calcium. «¿De verdad?», murmuró tratando de sonar casual. Y Selina, que en algún momento había cuestionado si Calcium estaba realmente seguro sobre la idea del matrimonio, no tardó en darse cuenta de que él también lo había considerado. Y de repente, Calcium, que nunca había mostrado un nerviosismo antes, incluso en las batallas más peligrosas, de repente se veía como un niño atrapado en una travesura. «En realidad, he estado pensando en proponértelo mucho», confesó nervioso. «No es que no tuviera un plan, es solo que, bueno, quería que fuera algo inolvidable». Selina lo miró con una mezcla de ternura y diversión, viendo cómo luchaba por encontrar las palabras. Incluso si él le hubiera regalado un simple anillo de trébol, también hubiera estado feliz. Y de pronto, Calcium se levantó, indicó al cochero que se detuviera y la llevó fuera del carruaje hasta llegar a un claro frente a una gran roca. Selina observaba todo sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Solo entonces Calcium explicó que mientras revisaba los registros del mago, había descubierto esa gran piedra que en principio era negra, por lo que nadie le había prestado atención. Pero durante una inspección, el mago Son-Tulek se interesó en analizarla. El resultado de su investigación fue que la roca provenía del cielo. «Pensé en dártela como mi propuesta, pero resultó ser más difícil de lo que imaginé. No importa cuánto intenté
intenté. Esta no pudo partirse. Calcium la guió más allá y explicó que si bien no había logrado partirla, la cubierta negra se había transformado en una gema brillante igual al color de sus ojos azules profundos. Quería darte algo especial, algo que simbolizara mi promesa. Recuerdo que en la fiesta de la condesa Orleans mencionaste que querías recoger estrellas. Pensé que, aunque no pudiera darte una estrella real, al menos podría cumplir parte de mi promesa con esta gema. El resplandor de la piedra era tan impresionante que Selina no podía apartar la vista. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras la belleza de la gema y el amor que representaba la abrumaban. Solo entonces, Calcium se arrodilló frente a ella tomando sus manos entre las suyas. Eres mi diosa, mi reina, mi único amor, Selina, dijo besando su mano izquierda con una devoción profunda. He dado todo lo que tengo, no tengo nada más que ofrecer, exceptuando mi vida entera, así que permíteme darte el resto de mi vida y todo mi ser. Selina, con el corazón desbordado de emoción, aceptó su propuesta con una sonrisa radiante. Mi amor, mi vida, mi Calcium. El momento se sentía como un milagro cósmico. Un encuentro entre dos almas destinadas a estar juntas se abrazaron con fuerza, sintiendo la inmensidad del momento y el brillo de la noche que parecía celebrar su amor. Y finalmente, hoy era el día oficial de la boda nacional entre Selina y Calcium. La lista de invitados fue cuidadosamente seleccionada. La atmósfera festiva se intensificó por el éxito de la guerra reciente. La recepción se convirtió en un campo de batalla cómico, con Yarriel llorando a gritos que si había matrimonio también podría haber divorcio, y Fionel no se quedó atrás. La condesa Orleans, la única que mantuvo la compostura, se acercó para felicitarlos y estar a disposición de Selina si el duque ocasionaba algún problema. Selina se lo agradeció de corazón mientras Calcium fruncía el ceño ante la seguridad de esa mujer. Y entonces las campanadas sonaron y la ceremonia empezó. Selina y Calcium caminaron juntos hasta el altar, un evento que quedaría grabado en la mente de todos por siempre. El reino de Silinia había logrado consolidarse como un estado independiente con una cultura y un desarrollo deslumbrante. Selina, la reina, revolucionó la forma de gobernar con ideas innovadoras y métodos desconocidos que siempre dieron resultado. Y años más tarde, ambos tendrían una hija y un hijo, siendo su hija mayor quien heredaría el trono de Silinia, mientras que su hijo menor se convertiría en duque de Lembir, concentrándose en la domesticación de bestias, las investigaciones y la limpieza de las tierras al norte de las montañas de Sindar. La pareja real, según los historiadores, mostró un vínculo inquebrantable hasta el final de sus días, siendo descritos como una brisa primaveral que sopla suavemente a través de las frías montañas de Sindar. Fin. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.